días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Llama de Amor. Qué bueno que estén conectados una vez más en la mañana de hoy con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. Le invito para que allí en sus casas cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos infinitas gracias en la mañana de hoy por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, a través de este medio virtual, Señor, pero sabemos que estamos en unidad a pesar de la distancia y venimos hoy, Señor, a agradecerte por tu misericordia, por tu bondad y por todas las bendiciones que nos das diariamente, Señor, por tu amor, Señor, por cuidarnos y por salvarnos, amado Padre. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos en la mañana de hoy. La vida de aquellas personas nuevas que se están conectando hoy, Padre, las ponemos también en tus manos para que seas tú hablando esta mañana a nuestros corazones y para que la palabra, Señor, penetre a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Le voy a pedir que me acompañe, vamos a leer el Salmo 46 del versículo 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Amén. En esta mañana el Señor nos recuerda que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda segura, que Él es nuestro refugio y que Él es nuestro amparo, que no importa las circunstancias que hayan alrededor. Acá en este salmo nos habla de las montañas, del mar, pero las circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida pueden ser en nivel financiero, familiar, sentimental, emocional, académico, laboral, en diferentes áreas de nuestra vida. Y el Señor nos recuerda en esta mañana que no importa cuál sea el área que estemos viendo desmoronada o que estemos viendo en dificultad, el Señor nos recuerda hoy que Él nos da la victoria, que Él es nuestra ayuda segura y que Él es nuestro refugio, que no debemos temer, no importa cuál sea la circunstancia que estemos viviendo o que estemos pasando. Entonces les invito, iglesia, para que podamos alabar al Señor en este tiempo y dispongamos nuestro corazón para agradecerle y para recordar que Él es nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida y que es nuestra ayuda segura, que nunca nos abandona. Bendiciones. Le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, al Dios de salvación, que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se
eres inigualable. Eres inigualable, tu belleza es inigualable, tu poder es inigualable, tu amor es inigualable. No hay otro como tú, Señor. Y por eso decimos: ¿quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte y poderoso? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte y no hay otro? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban.
Yo Jehová, Señor vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejércitos y fuerzas, caen juntamente para no levantarse. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Oh, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia, amigos, compañeros, muy buenos días a todos los que están conectándose en esta mañana, esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por dejarnos nuevamente entrar a sus hogares con un mensaje de transformación, con un mensaje de revelación, con un mensaje de vida para usted, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus amigos. Gracias por permitirnos hacer esto realidad, gracias por escuchar cada mensaje y por conectarse. Quiero darle la bienvenida a la iglesia, quiero que dejen sus saludos por YouTube, dejen sus saludos ahí para que podamos tener ese registro de que ustedes están presentes, de que nos están viendo, de que nos están escuchando. Y bueno, ya después de darles esta corta bienvenida, me gustaría invitarlos a que colocáramos este tiempo delante del Señor, que le diéramos gracias por una semana más de vida, que le diéramos gracias por un domingo más que podemos estar juntos, que podemos estar conectados, adorando, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Entonces oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia.
Gracias por usarnos en estos medios digitales y gracias por permitirnos aprender todo esto que lo que hace es cada día hacernos más excelentes, cada día ser más recursivos, cada día usar más todos los recursos que tú has puesto a nuestra disposición. Quiero colocar delante de ti esta reunión, quiero colocar delante de ti a la iglesia, orar, Señor, y pedirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo estén en medio de nosotros. Que no sean reuniones, Señor, sin tu poder. Que no sean solo palabras, sino demostración del Espíritu Santo y de poder. Que esta mañana podamos descansar en ti. Descansar de nuestros afanes, descansar del estrés, descansar de el afán, de la ansiedad que produce tantas cosas que hacemos a diario. Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia en medio de la iglesia. Te doy gracias por tu poder. Gracias por quitar las cargas. Gracias por darnos fuerzas. Gracias por renovarnos interiormente. Lo necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu renovación en nosotros. Necesitamos que tu unción permanezca en nosotros y que seas tú, Señor, renovándonos, renovando nuestras fuerzas. Muchos han estado cansados, agotados, tristes. Oro, Señor, para que hoy tu palabra sea una palabra que dé esperanza, consuelo, fortaleza, vida. Amado Dios, quiero colocar mi vida delante de ti. Ayúdame, Señor, a servirte de la mejor manera posible. Ayúdame a transmitir este mensaje con poder, con amor, con gracia. Ayúdame, Señor, a hacer entender esta palabra. Que cada persona que la escuche pueda, Señor, entender un poco más ese propósito eterno que tú tienes con tu iglesia y que tú tienes con cada uno de nosotros. Quiero darte gracias por esta mañana y quiero pedirte que me uses, que uses mi vida, Señor, para que este mensaje llegue a feliz término, Dios. Oro, Señor, para que el corazón de cada persona que nos está escuchando sea un corazón tierno. Oro, Señor, para que la dureza del corazón sea quitada. Oro para que el orgullo y la altivez sean quitados de nosotros, para que podamos recibir esta palabra como una palabra que viene no de parte de un hombre, no de parte de un predicador, sino de parte del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Qué bueno es que podamos sentir su presencia, pero también tener esa fe y esa certeza de que Él está en medio de nosotros. Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Apocalipsis también Él prometió que se pasearía en medio de los candelabros de oro que representan las iglesias del Señor Jesucristo. Él se pasea en tu familia. Él se pasea en medio de ti, en medio de los tuyos. Cuando tú escuchas este mensaje, cuando tú te sientas y lo escuchas con una actitud correcta, Él está ahí contigo, enseñándote, aconsejándote, recordándote cosas que deben ser cambiadas y transformadas en nosotros, mostrándote el camino que debes tomar. Recuerda que nuestro Dios es el creador del universo, pero al mismo tiempo es el Señor de nuestra vida. Él está a nuestro lado. Él está con nosotros para guiarnos, para mostrarnos el camino que debemos tomar. Entonces, yo les invito a que el día de hoy tengamos esa actitud, la actitud de creer que Él está en medio de nosotros. Y también quiero hacerles otra invitación, y es la invitación que el Señor nos hace de dar nuestras ofrendas
y de dar nuestros diezmos en el lugar en el cual nos congregamos. Es importante ser obedientes a este mandato de Dios, y que es un mandato que prueba nuestro corazón, que prueba si en nuestro corazón hay avaricia o si hay generosidad y obediencia. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar, estamos demostrando que estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y puede sonar repetitivo, porque lo he mencionado varios domingos, pero es verdad. Él nos da la oportunidad de agradecerle a Él mismo en la forma en que nosotros damos. Dar con amor, dar con generosidad, no dar de lo que sobra, sino con ánimo, con una actitud de gratitud, con una actitud de alabanza y de adoración hacia Dios. Por eso es importante que usted tenga un lugar en el cual usted guarde y deposite sus diezmos y sus ofrendas. Entonces lo invito para que las deposite en ese lugar que usted ha destinado para ello. Y me gustaría que hiciéramos una oración de gratitud para que le diéramos gracias a Él, gracias a Dios, que nos da la oportunidad de dar. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, por la abundancia que tenemos en nuestras vidas, por la abundancia de tiempo que nos has dado, la abundancia de energía que nos has dado en nuestro cuerpo para trabajar, para emprender. Gracias por toda la energía que nos das para hacer esos trabajos que hacemos a diario, para desempeñarnos cada uno en la profesión y en el oficio que tenemos. Gracias, Señor, por el talento que has depositado en nosotros, ese talento que nos permite hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Gracias por esos recursos que has puesto a nuestra disposición, recursos en nuestro hogar, en nuestra alacena, recursos para que nuestros hijos puedan tener una educación, para que nuestros hijos puedan tener vestido, para que nuestras familias puedan tener todo lo que necesitan. Gracias, Dios, por cada alimento que nos has dado durante toda la semana. Gracias por cada prenda de vestir que nos has permitido usar, porque todo eso creemos muchas veces que es producto de nuestras fuerzas, Señor, pero hoy entendemos que es producto de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Gracias por la abundancia, gracias por la bendición que nos permites tener al dar para extender tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, iglesia, gracias por todas esas ofrendas y esos diezmos que ustedes han dispuesto a dar en su corazón. Y gracias a Dios que nos permite tener trabajo, que nos permite desempeñarnos en un oficio, que nos ha dado un talento, una habilidad para dar fruto y un fruto que perdure. Y bueno, iglesia, como ya hemos venido hablando en otros domingos, he tenido la oportunidad de empezar una serie de enseñanzas que tiene que ver con ser hijos de Dios y que tiene que ver con la evolución o la involución de los hijos de Dios. Y es que definitivamente hay personas que no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto natural, físico, no evolucionan, sino que involucionan. Recuerdo esa parábola que nos enseñaba el Señor Jesucristo, en la que habían 3 hombres y a cada uno de ellos se les dio unas monedas. A uno se le dieron 1000 monedas, a otro se le dieron 2000 monedas y a otro se le dieron 5000 monedas. Y recuerdo que en esa historia el Señor Jesucristo nos contaba que el que le dieron 1000 tuvo miedo y las enterró. Al que le dieron 2000 fue y negoció otras 2000 y quedó con 4000. Pero al que le dieron 5000 fue y negoció y se ganó otras 5000. Resultó con 10000.
Y cuando el Señor volvió para tomarles cuenta de lo que ellos habían hecho con lo que se les había dado, el que tenía 1,000 y las enterró, desenterró las 1,000 monedas, se las entregó a su señor y le dijo: es que tú eres un amo cruel, que siembras, que recoges donde no has sembrado. Y el Señor le dijo a este siervo de las 1,000 monedas, le dijo: eres un inútil, te di 1,000 monedas, ¿por qué no las metiste en el banco y las hubieras cobrado con intereses? Pero el que tuvo 2,000 lo felicitó porque había ganado otras 2,000, y el que tenía las 5,000 lo alabó grandemente y lo felicitó porque había evolucionado y obtuvo otras 5,000 monedas. Y cuando les cuento esta historia, me gusta contarla porque nos introduce y nos da un ejemplo claro de que tenemos que evolucionar. De que a cada uno de ustedes y a mí se nos han dado unos recursos que son limitados. Pero cada uno tiene la responsabilidad de hacer crecer esos recursos. Pero muchos no evolucionan. A muchos Dios les ha dado talentos, dones, bienes, recursos en relaciones interpersonales, recursos como el tiempo, y no han evolucionado. Pero también hay un recurso espiritual. ¿Qué te ha dado Dios en lo espiritual? Dice la Biblia que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Él todas las cosas? Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Además, nos ha dado al Espíritu Santo. Él ha puesto a morar su Espíritu en ti y en mí. Pero adicional a eso, te ha dado talentos, te ha dado dones. ¿Qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado en lo espiritual? ¿Estamos evolucionando como hijos? ¿O estamos como el hombre de las 1,000 monedas, que lo que hace es involucionar? Entonces, quería contarles esta historia para introducir el tema que, como lo hemos visto, tiene como título la evolución y la involución de los hijos de Dios. Y vamos a ver el texto base, que es con el que hemos empezado esta serie de enseñanzas, y lo estoy repitiendo, sí, lo estoy repitiendo. ¿Saben por qué? Porque a fuerza de repetir se aprende. Y para mí es importante que este texto que estamos viendo y que vamos a ver a continuación, usted lo tenga presente en su mente y en su corazón. Sigamos, dice Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Y siempre lo tengo ahí subrayado en amarillo. Hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo sea tu guía. Que el Espíritu Santo sea tu consejero. Que el Espíritu Santo a través de la Biblia sea tu guía y tu consejero. El Espíritu Santo a través de la Biblia. No es que yo escucho voces por ahí que me hablan y me dicen lo que tengo que hacer. Ojo con eso, tenga cuidado. Es el Espíritu Santo a través de la Biblia. Y dice el versículo 15, y vosotros no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que nos transforma. Entonces recordemos que el Espíritu Santo nos transforma en hijos. Dice, habéis recibido un espíritu que nos transforma en hijos y que nos permite exclamar, Padre. Ese mismo espíritu se une a nuestro propio espíritu para asegurarnos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por cuanto si ahora participamos en sus sufrimientos, también compartiremos la gloria con Él. Entonces esto ya lo había explicado, de que el Espíritu Santo nos transforma, nos guía y nos enseña a ser hijos de Dios.
para llegar a ser hijos de Dios. Y muchos se quedan con la posición nominal. No, es que yo ya tengo la posición de hijo, yo ya soy hijo de Dios, entonces yo me limito, voy a un culto, o de vez en cuando leo la Biblia, o de vez en cuando oro por los alimentos, pero yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Pero recuerda que Dios quiere hijos que evolucionen, que crezcan y que lleguen a la estatura del varón perfecto. Vamos a ver el otro texto que tenemos para hoy. Pero antes de ver el otro texto, quiero decirles que el tema que vamos a ver hoy, o la faceta de hijos que vamos a ver hoy, son los hijos de la resurrección. Hijos de la resurrección. Ya vimos los hijos del reino. También vimos los hijos de la luz. Ahora vamos a ver los hijos de la resurrección. Y usted dirá, pero ¿eso dónde está en la Biblia? Eso de ser hijo de la resurrección, eso yo no entiendo qué es eso. Pues créame que habían cosas que yo tampoco entendía, pero estudiando estos temas, el Espíritu Santo ha ido trayendo revelación y enseñanza, y es un tema bien interesante. Entonces vamos a continuar. Vamos a comenzar en Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 3, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Sigamos leyendo los otros versículos. Versículo del 4 a 6 dice: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Y usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la resurrección? Este tema de la resurrección es un tema escatológico y tiene mucho que ver. Porque antes de la resurrección de los muertos, vendrá el día de la venida secreta y la venida pública del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses acerca de esa venida secreta. Esa venida en la cual él va a llevar a su iglesia con él, para después volver de manera pública con su iglesia y con sus ángeles a juzgar a las naciones de la tierra. Entonces, este primer evento es un evento del cual poco se habla en las iglesias. Se habla más incluso en las redes sociales de este tema que en las mismas iglesias cristianas. Es un tema que ha estado muy vetado, como que a las personas casi no les interesa saber de esto. Y creo que los predicadores hemos caído en un error. Y uno de esos errores es predicar lo que a la gente le gusta. Predicar temas que sean atractivos o motivacionales para las personas. Pero de este tipo de temas se habla poco. Muchos predicadores les han restado importancia a temas como la venida secreta del Señor Jesucristo por su iglesia. Y por lo tanto, son iglesias que no se están preparando para el retorno de Cristo. Viven solo en el hoy y no preparan su corazón y su vida para Dios. Entonces, en este pasaje habla de dos grupos de personas. Unos que están a oscuras acerca de estos temas. Mire lo que dice el versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas.
Ellos, los tesalonicenses, no estaban a oscuras. La pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿estás a oscuras en estos temas? ¿Conoces estos temas? Son temas importantes. Y mire lo que está resaltado en rojo. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. En los versículos anteriores veíamos cómo el apóstol Pablo decía que esa venida del Señor sería como la venida de un ladrón en la noche, que iba a sorprender a muchos. Entonces hay dos grupos: los que van a ser sorprendidos por esa venida, como cuando un ladrón llega en la noche, que son las personas que no están preparadas, que no están preparando su corazón, que no están preparando su vida para el Señor. Y hay otro grupo de personas, que son aquellas que sí están esperando a Cristo y que no serán sorprendidas cuando el Señor venga. ¿Van a estar tan pendientes esas personas? Van a estar con los oídos espirituales abiertos y con los ojos espirituales abiertos, que no van a ser sorprendidos. Ellos van a saber, ellos van a entender cuáles son esas señales, cuáles son esos eventos que nos van a decir que el Señor viene. Y mire lo que dice: pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. El Señor nos manda a estar alerta y lúcidos. Y cuando Jesús vino en su nacimiento de la Virgen María, cuando vino a salvar al mundo, fíjese que en esa primera venida habían unos reyes, unas personas que estaban pendientes de ese evento y seguían a la estrella. ¿Se acuerdan de esa historia? Yo se las cuento para que ustedes la mediten, la vuelvan a leer. No todo el mundo estaba esperando el nacimiento de Jesús. Solo unos pocos estaban atentos. Y no fueron sorprendidos, no, sino que estaban tan atentos que vieron cuál era la estrella y siguieron la estrella hasta llegar al lugar en donde Jesús nació. Pero la mayoría no estaban atentos. Y eso es lo mismo que va a suceder cuando Jesús venga por su iglesia. Solo un grupo pequeño de personas en el mundo van a estar realmente atentas, con los sentidos bien despiertos, para que ese día no los sorprenda como ladrón. Todos los demás van a estar dormidos, ocupados solamente en las cosas de este mundo, y no van a estar atentos al retorno de Cristo. Sigamos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 20, versículo del 33 al 38, porque vamos a empezar a hablar de la resurrección. Y resulta que había un grupo de personas que no creían la resurrección. Y ese grupo de personas se acercó a Jesús. Y empezaron a preguntarle y empezaron a charlar acerca del tema. Entonces vamos a leer del versículo 33 al versículo 38. Dice: entonces dinos, le preguntan a Jesús, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, y no volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos,
no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque el Señor Jesucristo les está dando una explicación acerca de la resurrección. Y Él nos revela a nosotros algunas cosas importantes que tenemos que ver acerca de la resurrección. Y mire lo primero que está subrayado en rojo, dice, pero en el mundo que vendrá, en el versículo 35, los que sean dignos de ser levantados de los muertos. Los que sean dignos. Porque hay unos turnos de resurrecciones que los vamos a ver al final. Si quiere saber cuáles son, yo le aconsejo que se quede hasta el final y que ponga atención. Porque no todos son dignos de los primeros turnos de resurrección. Y eso es algo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Dice el versículo 36, y no volverán a morir en este sentido, serán como ángeles. Y mire lo que está subrayado en rojo. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Hijos de Dios que resucitarán, que serán las primicias, que estarán en los primeros turnos de la resurrección. No todos son dignos. Por eso es importante evolucionar. ¿Usted cree que esta salvación tan grande que Él nos dio es para despreciarla? ¿Es para no colocarle atención? ¿Es para vivir una vida cristiana de domingos? ¿Usted cree que esa salvación tan grande es para dejarla pasar inadvertida? Se nos fue dada una salvación enorme, grandísima. Somos una generación afortunada porque podemos escuchar este tipo de mensajes. Muchos profetas antiguos anhelaron recibir esta revelación que usted y yo recibimos hoy. Y mire lo que dice en la última parte, el versículo 38. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Pero ¿quiénes son todos? Los que son dignos de ser levantados de los muertos y los hijos de Dios que son hijos de la resurrección. Entonces ahí el Señor Jesucristo explica que Moisés, cuando ve la zarza, dice que él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Cuando usted y yo partamos de este mundo, ya sea porque Él venga o porque tengamos que abandonar este cuerpo por una enfermedad, por un accidente, por el evento que suceda, nosotros vamos a seguir vivos en Dios. Si tú evolucionas y si tú aprecias y valoras esa salvación tan grande que te fue dada, tú no vas a estar desconectado totalmente de todo. Tú vas a estar vivo en Dios. Hay un lugar que espera por ti y por mí, un lugar que Él ha preparado para nosotros. Por eso es importante este tema que estamos viendo. Sigamos. Vamos a cambiar de libro, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 14 al 17, porque también quiero que veamos el levantarnos de los muertos de dos formas. Y ya ahorita les cuento para dónde vamos. Vamos a leer el versículo 14 en adelante, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a prestarle un poquito de atención a esto, porque analicemos. Esta epístola, esta carta, la escribió el apóstol Pablo ¿a quién? A los efesios. ¿Y quiénes eran los efesios? Era la iglesia de Éfeso. O sea que los efesios
esos efesios a los que el apóstol Pablo les escribió esta carta eran cristianos, eran creyentes. Pero ¿qué les está diciendo el apóstol a ellos? Oigan, despiértense. Muchos de ustedes están dormidos. Levántense de los muertos. O sea que muchos de esos efesios, muchos de esos creyentes, de esos cristianos, estaban tan dormidos espiritualmente que estaban como muertos. Eran hijos de Dios, pero dormidos. Y perdóneme si esto suena a regaño, porque a mí no es que me guste andar regañando y mucho menos por estos medios digitales. Pero, ¿estás dormido? Espiritualmente, realmente, mírate hacia adentro. ¿Estás dormido en tu relación con Dios? ¿Estás dormido en la revelación de la palabra de Dios en tu vida? Porque aquí hay un llamado de atención. Le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: levántense de los muertos, despiértense para que les alumbre Cristo. Ustedes necesitan la guía de Cristo. Les decía el apóstol Pablo: levántense de los muertos, despiértense. Y dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Miremos cómo andamos. ¿Cómo estamos andando tú y yo en nuestra vida? ¿Estamos andando con Dios de la mano? ¿Estamos dándole prioridad a las cosas de Dios? ¿O le estamos dando prioridad solo a lo material, al dinero, al trabajo, a la empresa? Trabajar no está mal, emprender no está mal, tener éxito en los negocios no está mal, eso es buenísimo. Pero necesitamos estar despiertos espiritualmente. Y necesitamos darle prioridad a lo espiritual. Dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el versículo 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, yo en alguna ocasión hablaba con un amigo que es cristiano sobre algo sobre estos temas. Y él me decía: pero eso a mí ¿de qué me sirve? Hábleme de otra cosa. ¿A mí de qué me sirve eso? Pero mira lo que dice Dios en el versículo 17 a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos procurar entender estos temas. Debemos procurar entender cuál es la voluntad de Dios que está expresada en su palabra, entenderla. No solamente llenarnos de información, sino de entendimiento. Porque yo sé que usted ha leído muchos libros. Muchos de ustedes incluso saben más que yo de muchas cosas de estos temas. Pero el reto es entender cuál es la voluntad del Señor. Entender cuál es la voluntad del Señor con la resurrección. Entender cuál es la voluntad del Señor con que nosotros, tú y yo, seamos hijos. Entender por qué el Señor quiere que evolucionemos como hijos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entender eso nos da una perspectiva diferente del cristianismo, de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Pero no entenderlo es andar a oscuras, es ir tropezando y tropezando y tropezando. ¿Saben qué han hecho muchos cristianos desde que nacieron de nuevo? Y han dejado apagar su espíritu, su relación con Dios. Lo único que han hecho es tropezar, tropezar y tropezar y seguir tropezando y seguir dando vueltas en lo mismo y cogerle hasta cariño a la piedra con la que tropiezan y seguir tropezándose con ella y llevarla a todas partes y tropezar, tropezar y tropezar. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos entendidos de cuál es su voluntad para nosotros. Por eso estos temas son importantes. Sigamos. Miren lo que dice Hebreos 9:27. Lo menciono como para dar una introducción al tema de la resurrección. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres. Ahí está hablando de hombres y mujeres. Qué pena
si no es tan inclusivo el lenguaje que está de moda, pero son todos, ¿sí? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces a ese amigo que me decía, venga, pero ¿por qué no me habla de algo como no sé, como que me anime, como que me motive, como que me ayude a algo? Yo le mencionaba esto. Yo le decía, mira, pero es que todos vamos a morir en algún momento. Entonces el tema de la resurrección es un tema importante, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí es donde el Señor en su palabra está dando un fundamento firme y claro acerca de lo que sucede después de la muerte. No de la reencarnación. Eso no es verdad. Aquí Dios nos está enseñando que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no muchas veces para después volverse perfectos. No, es una sola vez. Y después de esto, rendir cuentas a Dios. ¿Sí? Sigamos. Entonces, vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 5, versículos del 25 al 29. Dice, ahí está resaltado en verde y en amarillo, y eso pues tiene un propósito, porque lo que está resaltado en verde, quiero que lo tomemos hoy como un sentido de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Y lo que está en amarillo, pues ya a lo que tiene que ver con resucitar de los muertos, que es del tema que estamos hablando hoy. Entonces dice el versículo 25, dice, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces esta primera parte quiero darle un contexto y es el siguiente. Todos nacemos vivos en nuestro cuerpo, con unas emociones, con una mente y con una voluntad que se va desarrollando. Cuando somos bebés tenemos una mente que no es tan consciente, sino es más inconsciente y reaccionamos a estímulos, ¿sí? Pero cuando vamos creciendo, pues esa mente se va desarrollando y va evolucionando. Pero espiritualmente nacemos muertos y separados de Dios por causa del pecado. Entonces, cuando se ocurre ese nacimiento físico y el ser humano va creciendo, si el ser humano, si ese hombre o mujer escuchan la palabra del Señor, como usted y yo hoy la estamos escuchando, si la escuchan y abren su corazón a esa palabra, pasarán de muerte espiritual a vida espiritual, lo que se llama el nuevo nacimiento. Y Él quiere que tú pases de muerte espiritual a vida espiritual. Tú que me estás escuchando, tú que ya llevas meses conectándote a estas transmisiones de los domingos, quiero decirte que el Señor quiere que pases de muerte espiritual a vida espiritual. Necesitamos escuchar la voz del Hijo de Dios, porque los que escuchen esa voz vivirán. Yo quiero y el Señor quiere que tengas vida espiritual. Puede que los demás que están en la casa ni siquiera pongan atención a lo que yo estoy diciendo. Pero tú que me estás escuchando, quiero decirte, aquí entre nos, Él quiere que pases de muerte a vida espiritual. Continuemos con lo que dice el versículo 26. Dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Ahí está, mejor dicho,
más claro no se puede explicar. Hay algo que me encanta de la Biblia y es que ella se explica a sí misma. Nosotros los predicadores lo que hacemos es transmitir lo que está en ella. Pero mire lo que está resaltado en amarillo. Dice que los que están en las tumbas, ya cuando el Señor venga nuevamente, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué tipo de resurrección quieres tener? ¿Los que resucitan para tener vida eterna? ¿O los que resucitan para ser juzgados? Yo quiero decirte algo. Si hay aire en nuestros pulmones hoy, si hay vida consciente hoy en ti y en mí, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos a Dios, de cambiar de rumbo en nuestra vida. Porque todos vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú y yo vamos a morir en algún momento. O el Señor va a venir y nos va a llevar con Él. Y el deseo de mi corazón es que cuando resucitemos sea para gozar de la vida eterna y no para sufrir el juicio. Ahí están las puertas abiertas. Es una decisión personal. Es una decisión que tú puedes tomar el día de hoy. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4. Yo les recomiendo que lea 1 Corintios 15 en su casa. Yo coloqué aquí algunos versos del capítulo 15 de 1 Corintios, pero usted puede profundizar y leer todo el capítulo con un cafecito, unas galletas. Se sienta usted en su estudio, lo lee, ora, le pide al Espíritu Santo que le dé revelación, entendimiento, y va a ver que es un capítulo bien interesante. Entonces vamos a comenzar a leerlo. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y mira lo que dice el versículo del 5 al 8. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí vemos algo importante. Y este es un texto bíblico muy importante, que habla de la resurrección del Señor Jesucristo, pero que también nos da una prueba, una evidencia sólida, firme, de la resurrección de Jesucristo. Porque mire, dice este texto que primero se apareció a Cefas, después se apareció a los 12, pero después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Escuche bien lo que estoy diciendo. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando uno estudia esto, uno puede sacar algunas conclusiones. Cuando una persona tiene una visión y cuenta que tuvo una visión, pueden haber personas que digan, bueno, está loco, o estaba muy cansado, tuvo una paranoia, una visión rara, producto del cansancio, su cerebro proyectó algo que vieron sus ojos, producto de su imaginación. O pueden decir, no, sí, es una persona que está demente, está viendo cosas raras. Pero quiero decirle algo.
¿Qué tan fácil es ponerse de acuerdo con alguien más para decir una mentira o para hacer algo? Un hogar de 4 personas, vamos a colocar el ejemplo. Póngalos usted de acuerdo para un proyecto, para unas vacaciones, por ejemplo. Cada uno quiere ir a un sitio diferente, cada uno quiere un clima distinto y tiene prioridades distintas y gustos diferentes. Ponerlos de acuerdo es difícil, no es fácil. Incluso como pareja muchas veces ponerse de acuerdo también es difícil. Pero si la resurrección fuera mentira, si la resurrección fuera un engaño, ¿usted cree que poner de acuerdo a los 12 apóstoles para mentirle a la gente hubiera sido fácil? ¿Hubiera sido fácil mantener esa mentira? Muchos de ellos murieron defendiendo esa verdad de la resurrección de los muertos. Fueron decapitados, aserrados, crucificados, apedreados, traspasados por espada, por defender la resurrección de Jesucristo, por decir que era verdad que Jesucristo resucitó. ¿Usted cree que haberlos puesto a esos 12 de acuerdo era fácil? No. Pero vayamos más allá. Se apareció a más de 500 personas a la vez. O sea, 500 personas estaban dementes y vieron una visión producto de su imaginación o de su paranoia. No, eso es imposible. Eso no existe. Ellos vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Muchos de ellos murieron, muchos de esos 500 también murieron defendiendo la verdad de la resurrección. Uno no muere por una mentira, uno no da su vida por un engaño. Ellos entregaron sus vidas como ofrenda defendiendo la verdad de la resurrección de los muertos. Es verdad. Hubo más de 500 testigos que al mismo tiempo vieron a Jesús resucitado. Hubo un grupo de 12 apóstoles que entregaron su vida completamente a la predicación de este mensaje de la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Y muchos murieron defendiendo esa verdad porque lo vieron con sus ojos. Eso nos da una evidencia lo suficientemente poderosa, fuerte y firme y estable para creer y tener la certeza de que Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó tal y como lo dice la Escritura. Hoy es su elección creer a la verdad y ser entendido de cuál es la voluntad del Señor y de darle importancia a lo que Dios le da importancia, y a la resurrección le da una gran importancia. Porque si la resurrección fuera mentira, como le decía el apóstol Pablo a las iglesias, nuestra fe sería vana, no tendría sentido, seríamos los más miserables de todos. Si Cristo no resucitó, nada de esto vale la pena. Estos mensajes valdrían cero. No tendría sentido que usted y yo nos sentáramos a escuchar esto. Pero Cristo resucitó de los muertos y se apareció a más de 500 personas a la vez. Eso da un peso enorme a esta verdad y una evidencia de que fue cierto. Es su elección creer o no creer. Yo creo. Espero que usted también lo crea. Sigamos. Vamos a continuar leyendo 1 Corintios capítulo 15, ahora del versículo 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Fíjese que hay un orden en la resurrección. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Fíjese que ahí hay un orden, ahí hay revelación de lo que Dios quiere que entendamos. Y mire lo que dice
1 Corintios capítulo 15, del versículo del 42 al 45. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces aquí tengo subrayado en rojo y en verde el antes y el después. Con este cuerpo débil que algún día volverá al polvo, sembramos en corrupción, en deshonra, en debilidad, porque es un cuerpo animal. Es un cuerpo que se corrompe, que se envejece, que se arruga, que se deteriora, que pierde su belleza. Por eso dice deshonra, su hermosura, que es débil. Miren lo que está pasando en el mundo hace meses. Algo que ni siquiera podemos ver destruye el sistema inmunológico, los pulmones, las vías respiratorias de las personas, hasta que las mata. Es un cuerpo débil y es un cuerpo animal. Pero mire cómo vamos a resucitar, lo que está resaltado en verde, con un cuerpo incorruptible, incorrupción. Resucitaremos en gloria, ya no en deshonra, sino en gloria. En vez de ser cuerpos débiles, serán cuerpos que resucitarán en poder. Y ya no seremos cuerpo animal, sino cuerpo espiritual. El cuerpo que tenía el Señor Jesucristo al resucitar es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros. Es para que usted vea el contraste entre lo que usted es hoy y lo que usted y yo seremos si evolucionamos como hijos y somos hijos de la resurrección. Sigamos. Y aquí creo que ya está hay una diapositiva que quiero mostrarles bien, que están los turnos de la resurrección. Los voy a mencionar solamente. Ya en las reuniones de los martes, que yo quiero invitarlo pues para que usted las vea, vamos a explicar todo esto un poco más a fondo. Entonces aquí lo que lo voy es como a mostrar el panorama general con las citas bíblicas obviamente, y ya después pues profundizaremos en su debido momento cuando podamos. Entonces las primicias, o sea, los primeros en resucitar, los primeros en la fila. Cristo, las primicias. Cristo es el primero que resucitó de esa forma. Los santos del antiguo pacto. Y la novia, que es la iglesia. Si somos novia, usted y yo, si somos novia. ¿Sí? Y ahí están los pasajes bíblicos. Miren. Ahí los coloco. Los de las primicias. Entonces la idea es que usted y yo estemos en las primicias, como novia, resucitando como iglesia. ¿Sí? Después, en Apocalipsis 11, del 3 al 12, está la resurrección de los dos testigos, que son unos personajes importantes, que van a hacer señales, maravillas y prodigios en el mundo, que Dios los envía para dar testimonio de Él. Ellos van a resucitar después de morir, delante a los ojos de todos. Después viene la cosecha, que después de la gran tribulación, hay personas que son creyentes, que pues van a estar en esa gran tribulación y van a tener que lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero, que eso está en Apocalipsis 20, capítulo del 4 al 5. Ellos van a morir como mártires, pero van a ser resucitados, pero pues van a tener que pasar por la gran tribulación. Después en Apocalipsis 25 vemos el rebusco, que ya después de esa cosecha, después de la gran tribulación, habrán unos que aún ni siquiera en la gran tribulación, por decirlo así, se pusieron las pilas. Eso ya lo vamos a explicar pues mucho más a fondo.
Solo quiero mencionarles los turnos y los pasajes bíblicos. Y por último, en Apocalipsis 20:15, que ahí es donde no me gustaría ni que estuvieran ustedes ni que estuviera yo, que son los que resucitan para condenación. Esos son los turnos de la resurrección. Entonces, me parece importante que usted vea esto, que usted lo entienda, porque hay un propósito de Dios al que nosotros seamos hijos. Y es que Él quiere vivir para siempre con nosotros. Él quiere que nosotros moremos por siempre con Él. Pero con este cuerpo no será. Será con un cuerpo resucitado, hijos de la resurrección. Pero aun siendo hijos, muchos están dormidos espiritualmente, adormecidos. Muchos están con su mirada puesta en la tierra y no en el cielo, no en las cosas de Dios. Entonces, esta enseñanza, iglesia, es una enseñanza con un perfil un poco escatológico, aunque también devocional, pero tiene como propósito despertar nuestro interés en los asuntos espirituales, en entender, en ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor que Él tiene para nosotros como hijos que evolucionan, que crecen y que maduran. Y que podamos también entender que en la resurrección de los muertos podamos estar en las primicias y podamos ser esos hijos que evolucionan. Entonces me gustaría orar, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de conocer un poco más este tema y que seamos entendidos. Mire, estos temas a veces pueden parecer un poco complejos, pero ese es el reto. Hay revelación del Espíritu Santo, hay palabra de Dios para estudiar, hagámoslo. No nos quedemos solo con la leche, vayamos un poco más allá y aumentemos nuestro entendimiento acerca de cuál es la voluntad del Señor también para estos últimos tiempos que estamos viviendo como mundo. Cada día hay más rumores de guerras, se habla de una falsa paz, se habla de muchas cosas que el Señor dijo en su palabra que sucederían. Hace pocos días salió la noticia de que el primer ministro chino mandaba alistar a sus soldados para la guerra, prepararlos para la guerra, porque hay una tensión muy fuerte por Taiwán, entre Estados Unidos, China, Taiwán, etcétera. Hay un panorama político, hay un panorama espiritual, escatológico, militar, político, que nos está mostrando que este mundo cada vez necesita más que Jesucristo vuelva pronto por nosotros. Entonces yo lo invito para que oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú me permites transmitir a tu cuerpo, a tu iglesia. Gracias por la oportunidad que me das de predicar, de enseñar, de hacer esto, Dios. Quiero pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, porque muchos antiguos profetas anhelaron escuchar y ver lo que nosotros escuchamos y vemos hoy. Oro, Señor, para que nos ayudes a despertar de entre los muertos. Ayúdanos a despertarnos de ese sueño profundo, Dios. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con revelación, con pasión, con poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad y a entender tu voluntad como cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si nuestro cuerpo se deshace, en ti tenemos un edificio. En ti, Señor, estamos seguros y confiados. Y hay un lugar especial para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser tenidos como dignos de ser resucitados, de ser hijos de la resurrección. Hoy te doy gracias por tu iglesia. Hoy te doy gracias por aquellas personas que han sido sensibles a este tipo de mensajes que ya casi no se comparten, Señor. Pero nosotros hoy entramos con fe, con revelación, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a estudiar todo esto, Señor, que tú nos quieres enseñar y que tú dejaste en tu palabra para tu iglesia. Gracias por este alimento espiritual. Gracias por esta comida y esta bebida espiritual que nos das a través de tu palabra. Oro, Señor, para que podamos evolucionar
y podamos también ser hijos de la resurrección. Te doy gracias y te entrego este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, qué alegría que me da poder compartir estos temas. Porque Llama de Amor también tiene esto como propósito, que es que podamos estudiar y podamos ir y ver todos esos temas que son tan interesantes y tan edificantes que están en la palabra de Dios. Entonces quiero darte las gracias por haberte conectado el día de hoy, por habernos dado la oportunidad y habernos permitido entrar en tu casa a dar este tipo de mensajes. Te deseo una semana extraordinaria, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que todo lo que hagas salga bien. Te deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.